Profe, buenas noches. Felicidades por el triunfo. ¿Por dónde cree que pasó la diferencia a favor de su equipo en este partido donde empezó remando contra la corriente? Muy buenas noches para todos, un gusto, un placer de vuelta estar acá frente a ustedes. Realmente creo que hoy hicimos un muy buen trabajo colectivo y pudimos ya cerrar, como se dice, que los partidos anteriores nos hacían un gol y inmediatamente nos hacían otro. Hoy hablamos bien en la semana con los jugadores, el cuerpo técnico completo, que teníamos que saber sostener y ante una adversidad teníamos que levantar cabeza porque estábamos bien, teníamos un muy buen juego colectivo, pero teníamos siempre alguna que otra caídas mentales y trabajamos eso para poder lograr lo que hicimos hoy, una gran victoria. ¿Qué tal, profe? Juan Denis para Radio 1 Deportes 1. Hablaste de ajustar lo que anteriormente de por ahí le faltaba como para quedarse con los puntos, y no solamente eso, sino aprovecharon las situaciones que generaron, porque después de pasar al frente también crearon un par de situaciones claras, ¿no? Sí, era otro de los factores importantes que estábamos teniendo, el corregir de tantas ocasiones de gol que siempre estábamos generando en los partidos. Hoy, por suerte y gracias a Dios, lo logramos y tenemos hoy, lo que más me gustó fue que hoy Aldo pueda haber hecho ya un gol que ya se lo merecía. Todo el sacrificio que tenía le hicimos descansar justamente por eso, porque ya tenía una presión encima de él de querer hacer un gol y eso le estaba traicionando. Buenas noches, profesor, para Universo 970. Bueno, ¿cuáles fueron las indicaciones en el entretiempo ahí en el vestuario, como para que tu equipo salga a buscar justamente esta victoria que tanto le hacía falta al equipo? Hablamos mucho entre todos y sabíamos que la manera ya de jugar del inicio del juego de Guaraní, pudimos contrarrestar ese inicio y hoy estuvo Ale muy superlativo. Realmente ese gol de tiro libre es una belleza para el fútbol y luego ya controlamos de la mejor manera el resultado a favor sin dejar de lado el proponer el juego y tratar de concretar más goles. Buenas noches, profesor. Aquí Ivo Aponte para Monumental 1080M. Te quería consultar qué indicaciones recibió tu mediocampo el día de hoy, debido a que lo vimos muy poblado y no transcurría tanto los balones guaraní a través de ese medio, debido a que tiraba pelotazos y también intentaba saltarse la línea al medio. Sí, o sea, tenemos que, yo en lo personal admiro mucho al profesor Chiqui Arce, para mí el mejor técnico paraguayo. Y se ve en la tabla de posiciones Guaraní, ellos tienen una diversidad de juego. Hoy, por ejemplo, de lo que venía desarrollando Guaraní durante el torneo, hizo un cambio táctico que al principio no pudo confundir. Luego le tomamos el hilo y gracias a Dios contrarrestamos. Poblamos como siempre, estamos teniendo una figura táctica normal. En vista que Matías López no podía jugar este encuentro, creo que José lo suplió muy bien y tratamos de generar las ocasiones que tuvimos y las concretamos. Buenas noches, profe. César Achinelli, Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Profe, 4 cambios para este partido. Hoy rindió muchísimo Ronny Rolandi, que reemplazó a Zamudio, y Manuel Schuch. Más todavía de que en el partido pasado ya demostró Recoleta que podía dar un golpe de contragolpe, valga la redundancia. Hoy resultó de estos cambios, está conforme con el triunfo, más todavía que empezaron perdiendo. Lo más importante es señalar que Ronny es un joven de 20 años que está debutando hoy en la primera. Frente a él jugó Chito, que nosotros cariñosamente le llamamos Ashur, y teníamos un extremo con 18 años y un lateral izquierdo con 20, que son gentes del club que hoy respondieron muy bien a la cabalidad. Lastimosamente por la expulsión que tuvimos de Zamudio el partido pasado, hoy vemos un gran futuro, como una promesa para nosotros como club, la participación de Rolandi. De seguro va a seguir participando o va a tener muchas más oportunidades, en vista de que parecía que tenía muchos partidos encima y hoy fue su primer partido. Agradecido con él, agradecido con todos porque le ayudaron, realmente le ayudaron mucho y le dieron un sostén los grandes para que él pueda desenvolverse de la manera que estuvo. Con esto finalizamos. Muchas gracias. Muchas gracias.